estás tú. El Grupo de Comunicaciones Corripio te da la oportunidad de dirigirte a los candidatos presidenciales y hacer las preguntas que... Radamés Gómez Pepín, director del diario El Nacional. Doctor, hablemos un poco de etanol. Aquí hay mucho entusiasmo por el etanol, sin embargo ese entusiasmo no lo comparte Cuba, Venezuela ni México por el costo en alimentos, maíz, caña de azúcar, etcétera. ¿En qué está eso aquí? Mire, y no dejan de tener razón en parte. Todo depende del tipo de producto agrícola. Escúcheme, sí. Hay organismos internacionales también opuestos a eso. Claro. Todo va a depender de qué tipo de producto agrícola se destine para la producción de etanol, como yo lo entiendo. Lo que ha habido es como un cambio de paradigma en el área agrícola. Antes usted tenía producción agrícola para alimentos, ahora se está teniendo producción agrícola para combustibles. Y esa producción agrícola para combustibles es uno de los factores que también ha generado el alza de los precios de los alimentos a nivel internacional y que nos obliga entonces a los subsidios en los países subdesarrollados, que no solamente el caso de República Dominicana, ya es una práctica que se está extendiendo como mecanismo de protección social. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo, Radamés? Que usted puede producir biocombustible, etanol, biocombustible en sentido general, de maíz, de soya, de sorgo, de jatrofa, de caña de azúcar. Y de todos esos productos, el que, digamos, más es compatible con generar combustible y alimentos es la caña de azúcar y produce el mejor tipo de etanol. Por tanto, fíjese que nadie ha criticado el uso de la caña para producción de etanol. Brasil lo venía haciendo de hacía tiempo. Brasil es el pionero de la producción de etanol a partir de la caña de azúcar. Nadie había criticado a Brasil. La crítica viene cuando se utilizan grandes extensiones de tierra para producción de maíz. Y entonces, porque eso dispara el precio del maíz para consumo humano y para consumo animal. Afecta a todo el área avícola, producción de pollos, de huevos, inmediatamente se dispara. En México creó la crisis de la tortilla, inmediatamente, porque utiliza mucho el maíz para eso. Entonces, no cabe duda de que la orientación hacia la producción de etanol ha tenido que ver con el alza de los precios de los alimentos, sobre todo con lo que tiene que ver con esos otros productos, no tanto así la caña de azúcar. En el caso nuestro sería a partir de la caña de azúcar. Y se habla de dos modalidades, una que tiene que ver con toda la parte agrícola e industrial y otra que simple y llanamente sería la deshidratación del alcohol derivado del bagazo de la caña para producir etanol. Hay un grupo empresarial que quiere desarrollar este proyecto en la parte de Boca Chica, en el ingenio de Boca Chica. Hay otro sector que quiere desarrollar integralmente la producción de etanol desde la parte agrícola hasta su fase industrial, para consumo local y para fines de exportación. De manera que eso es lo que vemos en lo que tiene que ver con la producción de etanol. Es en el fondo la búsqueda de alternativas energéticas al problema del petróleo. Ya los pueblos han descubierto que no pueden seguir siendo dependientes del petróleo, de combustibles fósiles, y se ha entendido que el etanol es una alternativa por los resultados que se ha conseguido, que se han obtenido en Brasil. Señor presidente, en el área energética hay que reconocer que de una incapacidad de generación, la política que ustedes desarrollaron en la anterior administración ha permitido elevar la generación a niveles adecuados, pero todavía persiste la insostenibilidad financiera que se expresa en ese subsidio que el año pasado superó los 600 millones de dólares. ¿De qué manera en el próximo gobierno ustedes van a afrontar ese problema, la insostenibilidad financiera y los altos costos de la tarifa en relación a los demás países de la región? Usted ha acertado en la forma de enfocarlo. Hemos hecho grandes avances, pero ahora tenemos un problema con el sector eléctrico, el sector energético, que es el precio de los combustibles. Eso nos obliga entonces en una próxima administración a desarrollar políticas orientadas a la sustitución del tipo de combustible para generación de energía. Y en lugar, por ejemplo, de fuel oil, de diésel, de bunker C, estaríamos hablando de la utilización del gas natural. Y ya se están tomando medidas para utilizar el gas natural como nuevo combustible para generación de energía. Eso debe producir una disminución en los costos de generación. Pero por otra parte, tenemos el proyecto de 2 plantas a carbón con bajos niveles de azufre, que sería medioambientalmente amigable. El carbón en este caso también tendería a una reducción
del costo de generación. De manera que el problema fundamental que hemos tenido ahora, durante este periodo de gobierno, ha sido el alza continua del precio del petróleo, el precio del combustible que se utiliza para la generación. En ausencia de eso, se nota el gran avance que hemos tenido, disminución de pérdidas, aumento de cobranza e incremento de la capacidad de generación, como usted ha dicho, incluso con circuitos de 24 horas. Hoy día no se sienten los apagones. Obviamente tiene que ver también con el subsidio que el gobierno tiene que emplear para que la población no se sienta afectada. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Que el problema actual es simple y llanamente un problema financiero exacerbado en este caso por los altos precios de los combustibles. Un solo elemento lo ilustra. 10 años atrás, en el 1998, el precio de barril de petróleo era $10. Hoy ha llegado a $110 el barril de petróleo. Y eso se refleja fundamentalmente en lo que tiene que ver con el área de generación y con el área de transporte. Don Rafael Molina Morillo. Bien, señor presidente, dada la interdependencia de las naciones que existe, y en el caso específico de los Estados Unidos con la República Dominicana, que podría tal vez llamarse más una dependencia que interdependencia, ¿cómo vislumbra usted el desarrollo de esta crisis económica, financiera que se está manifestando en los Estados Unidos? ¿Y cómo enfrentaríamos nosotros las consecuencias que se derivarían de esa crisis en nuestro país? Bueno, primero entender las causas de esa crisis, que parece que son múltiples. Por una parte está la crisis inmobiliaria generada por las llamadas hipotecas basura, ¿verdad? Préstamos de alto riesgo a familias que no estaban en condiciones de asumirlas, contaminadas por la securitización de esas hipotecas colocadas en los mercados internacionales, que ha contaminado el mundo financiero internacional. Ese es un primer elemento. Por otra parte, recesión en la economía norteamericana, devaluación del dólar, que tiene su parte positiva para los Estados Unidos en el sentido de que promueve sus exportaciones y disminuye su déficit de balanza comercial, pero digamos en términos de largo plazo dificulta la sostenibilidad del sistema financiero internacional, un dólar débil frente al euro, frente al yen y a otras monedas. Amenaza de inflación al mismo tiempo, lo que significa que es recesión, inflación, crisis del sistema financiero, crisis del sistema inmobiliario, disminución del consumo, o sea, muchos problemas.